Lunes de bar. Aquí están nuestros tertulianos ya para analizar la jornada deportiva del fin de semana. Vuelve a faltarnos Óscar Díez, que está pues al lado de su padre, a ver si se recupera ya, le dan el alta en el hospital y ya se soluciona todo. Ya están con nosotros Raúl Castro, Juan Simón y José Antonio Pérez. La Cultural y Deportiva Leonesa ya comenzó la jornada después del partido del viernes entre la Real Sociedad B y Las Palmas, en puesto en zona de descenso, y después de disputada la jornada, con la excepción de la disputa hoy entre el Mirandés y el Málaga, de ese partido que resta del campeonato, Málaga-Mirandés, pues la Cultural ya en zona de descenso, tercera por la cola. Juan, la situación no es buena. El equipo durante la primera vuelta sí que había dado la cara, pero en estos últimos partidos, 7 concretamente, ya unos cuantos, la Cultural solo ha conseguido 2 puntos de 21 posibles y la afición se empieza a preocupar por la marcha del equipo. Pues sí, es normal. Por otra parte, es normal que la afición ya empieza a estar preocupada, te metes en esa zona de descenso en la que, bueno, pues las sensaciones no son buenas de cara al aficionado, a lo mejor no al que entra en profundidad en el análisis de lo que es el equipo y de lo que está haciendo y cómo lo está haciendo, pero sí, la situación es difícil. Creo que lo tengan también asumido por parte del club, por parte también del cuerpo técnico y de los jugadores. Bueno, tampoco es una gran sorpresa que pase lo que está pasando, porque no hay que perder la perspectiva y este equipo estaba, su objetivo era mantener la categoría. Está en ese límite, no está nada perdido, yo creo todavía, y todavía se pueden hacer lo suficiente como para poder mantener la categoría en esta segunda división que nos parece tan atractiva. Pero en todo caso, fíjate, Ángel, yo quiero hacer una reflexión sobre el partido del sábado en un sentido, ¿no? Yo creo que ha sido también un punto de inflexión donde el equipo, primero, para empezar por el principio, yo creo que el equipo no mereció perder. Es decir, perdió en una situación límite en el minuto 92, cuando ya, pues yo creo que casi todos dábamos por bueno el empate y que hubiera sido un punto muy positivo, que te hubiera dado unas buenas sensaciones contra un rival de los más complicados de la categoría. Y en el transcurso del partido a mí no me pareció que la Cultural mereciera perder. De hecho, a mí el Depor tampoco me causó ninguna impresión, y entre otras cosas por cómo defendió la Cultural, con un objetivo que además me parecía importantísimo para poder, insisto, mejorar esas sensaciones que tiene el equipo después de tantas derrotas como tú comentas en el inicio del programa, y era el mantener la portería cero. Hubiera sido importantísimo el por una vez consolidarte desde el punto de vista defensivo, con una defensa bien armada. Con la falta de creación, pues sí, a veces tienes que poner en la balanza qué es lo que quieres, y es verdad que a mí me pareció que el equipo defendió mucho mejor, que el tribote, incluso como en alguna ocasión yo he hablado, que sé que tiene muchos matices, ¿no? El jugar un 4-4-2, el que solo tengas 2 puntas que sean los que marquen diferencias, que si quieres después profundizamos en todo eso, pero que yo creo que el equipo, desde el punto de vista defensivo, mejoró muchísimo, muchísimo, y creo que por ahí, y por eso decía lo del punto de inflexión, por ahí es por donde tiene que empezar el camino de lo que queda de temporada en cuanto a un aspecto que, por otra parte, fue algo fundamental cuando llegó Ziganda, ¿no? Y es que el equipo no se le metían goles y aprovechaba sus ocasiones para conseguir victorias. Raúl, ¿te gustó el tribote que sacó de inicio José Ángel Ziganda? Sin Bicho de nuevo, aunque todavía pues arrastra unas molestias. Y la Cultural, como dice Juan, yo creo que fue, pues eso, estuvo muy bien en la zona defensiva. Le costaba también hacer ocasiones de gol, que todo hubiera cambiado si ahí al principio, cuando Calero dispuso de esa oportunidad y el balón se fue al palo. Pero la Cultural, yo creo, en la primera parte bien, en la segunda no tan bien. Bueno, creo que opciones, la verdad es que tampoco había demasiadas para configurar un 11 con garantías para afrontar el partido, y creo que, bueno, Ziganda, cualquiera hubiéramos firmado ese 11, Ziganda también lo hizo. Como tú dices, bueno, tuvimos nuestra oportunidad para tal, no la anotamos, fue
la que hicimos, y luego a medida que fue pasando el partido, pues sí que concedimos más campo, concedimos más balón al rival, sobre todo intentando hacernos fuerte en el sistema defensivo, y es una lástima que tú al final un despiste colectivo, vamos a ponerlo, porque se confluyen muchas cosas, al final desemboca que en el descuento un punto que deberías de tener ganado prácticamente los regales. Entonces, bueno, esos fallos evidentemente en esta categoría no se pueden permitir, te penalizan, y como dice Juan, el Deportivo de La Coruña, sin hacer un partido excelso, se lleva 3 puntos de León, pero sí que, como dice él, yo también pienso que puede ser un punto de inflexión por 2 cosas. Primero, por la sensación que dio el equipo y esa confianza, sobre todo en que lo puedes hacer mejor, sobre todo defensivamente. A partir de ahí vamos a ver si nos da para anotar también, porque evidentemente los partidos con el 0-0 no te puedes conformar para salir de ahí. Y luego, por otro punto de vista, que es que hay que reaccionar ya, porque hasta hace 4 días seguíamos diciendo, bueno, resultados, nos llevamos 8 jornadas sin salir sin descenso, 9 jornadas, 7, 6, parecía que, joder, que no queríamos ver la realidad, y ahora mismo la realidad ya nos ha llegado, y además nos llega de una manera, a ti momento que todo ese colchón de ventaja que teníamos lo han ido ganando los clubes, los otros equipos. O sea, ahora ya la distancia con equipos de los de arriba, ya no digo que sea insalvable, pero se va haciendo, ¿no? Entonces te quiero decir, tú, para empezar a salir necesitas ganar 1, 2, 3 prácticamente muy cercanos, ¿no? Y abajo prácticamente te han comido toda esa ventaja que también tenías con los de abajo, que con un partido que pierdas caes 3 o 4 puestos sin ningún problema. Entonces, esas 2 circunstancias yo creo que tienen que servir para reaccionar, pero vamos a ver cómo se mueven las cosas ahora. Pérez, después de lo visto ayer, ¿crees que cuando Ciganda pues, busca, como en la segunda parte, pues gente de refresco que dé otro aire al equipo, que esté pues, tan intensa como estuvo en la segunda, porque el propio Ciganda reconoció después que las piernas en su momento en la segunda parte ya no eran iguales que en la primera? Cuando mira al banquillo, ve jugadores que pueden salir para suplir con esa vitalidad que existía en el campo en esa segunda mitad. Bueno, de hecho, los cambios que hace sobre el minuto, salvo el de Manu Justo en el minuto 65 por ahí, pues también son de jugadores que tampoco han tenido mucha presencia en el juego del equipo. Y además, pues ya yo que bueno, que han jugado pues de una manera casi, digamos, testimonial. Pero bueno, sí que es cierto, vamos a ver, es que esto requiere un análisis mucho más profundo. El Deportivo es un equipo que al final te acaba sometiendo a base de tener el balón y a base de jugar en tu campo, con los centrales muy adelantados, con él metiéndote atrás, y eso al final desgasta, porque el problema no es que tú te metas atrás, que la Cultural sí que está cómoda en un bloque bajo. El problema es que cuando tú tienes que proponer, pues no llegas a portería. Entonces ocurre que esas acciones, que si penalti, que si no penalti, que si falta, no ocurren en el área contraria, hoy ocurren en el tuyo, y eso es pues porque el equipo tiene sus limitaciones, y el Depor es un equipo que tiene mucho fútbol. A mí, sinceramente, sin hacer un fútbol, digamos, excelso, pero a mí me gustó mucho. Es un equipo que te acaba sometiendo, y luego, claro, tiene unas individualidades que no las tiene ningún equipo, que te condiciona mucho la manera que tú también tienes de jugar. ¿Que podría haber sido un empate? Pues sí que hubiera sido un empate, un resultado justo, con una acción polémica al final que nos ha castigado mucho, pero bueno, es que yo sigo diciendo que a la Cultural le falta equilibrio. El partido que estás bien atrás, no eres contundente en el área contraria. Aquel en que metes goles atrás, pues no eres sobrio y concedes fácilmente. Que en el momento en que la Cultural consiguiera equilibrarse y ser un poco más sólido en las áreas, pues podríamos decir que está en disposición de competir con el resto y de volver a la dinámica que tenía anteriormente, porque ahora mismo, pues si te pones a mirar la tabla, te da mucho miedo. ¿No creéis que los cambios sí que marcaron el encuentro, y que es donde el Deportivo en esa segunda parte se mostró superior a las sustituciones, a los jugadores que salieron del banquillo de la Cultural? Bueno, seguramente hay una reflexión que no es muy fácil
o sea, que es fácil de llegar a ella, y es el que ellos, cuando hacen cambios, mejoran, suman, aportan con respecto a lo que hay en el campo, ya sea no porque sean jugadores infinitamente mejores que los que están dentro, sino porque salen frescos y además tienen un nivel muy alto, y eso se notó también en la segunda parte, como comentaba Pérez, porque yo creo que en la segunda parte, y tú también lo hacías, ellos ya fueron superiores, ellos dentro de un ritmo que marca un equipo que es superior durante un partido, si además la aportación de esos cambios son de jugadores de nivel, aumenta ese ritmo y te somete más, está más cerca de tu portería, tiene más posesión de balón, evidentemente, pues los cambios sí que son, digamos, el fondo de armario del deporte no es el fondo de armario de la cultural, evidentemente, y sin restar tampoco mérito a los jugadores que salieron en la segunda parte de la cultural, pero en el mejor de los casos igualaban lo que había. En el caso del Depor, como tiene otro nivel, pues aportaron más. De hecho, yo creo que fueron definitivos, especialmente el jugador del mediocampo, Mella, que finalmente fue al que hizo el penalti Badía. Yo lo vi en la jornada anterior y es un hombre con una movilidad, con una aportación en el juego defensivo, ofensivo, y para mí enriqueció mucho el equipo, y creo que fue muy importante. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que probablemente la cultural no tenga un equipo de esas o un banquillo de esas características que cuando salga un hombre cambie el partido, te lo haga mejor, y eso evidentemente eso es una evidencia, eso no hace falta. No solo eso, Juan, es también Soriano, que se te mete entre los centrales, se te mete entre líneas, pues mucha movilidad, y al final es un jugador, otro jugador y otro jugador, y si tú lo poco que llegas no lo metes, al final pues vas a estar a que te pase lo que te puede pasar al final. Claro, pero yo ahí también volvemos a lo de siempre, ¿no? Cuando tienes la manta, si quieres taparte la cabeza o quieres taparte los pies. Y la cultural, si arma bien no te cubre para todo. No da para todo. Claro. Yo creo que a la cultural no le da para todo. Es más, es una expresión de Ziganda en más de una ocasión. Esto no da para más, es lo que da. Esto es lo que da, y lo ha hecho en algunas ruedas de prensa, y creo que el que niegue eso pues está negando una evidencia. En todo caso, lo que sí hay que insistir es en la idea de que cómo armas este equipo para que defensivamente sea sólido, sea contundente, tenga una buena estructura, defienda, para mí, salvo que digáis lo contrario, para mí tiene que ser en un bloque medio-bajo, que tenga la suficiente capacidad para hacerse las ayudas unos a otros, y que en un aspecto que creo que hay que destacar también, que se hizo muy bien en el partido del sábado, que en el juego aéreo, en el balón parado, se fue por una vez superior al equipo contrario. Sí. No hubo ocasiones ni en los córneres ni en las faltas próximas a portería. Es una mejora también notable e importante que el equipo tuvo. Bueno, lo que quiero decir con esto es, si tú eres capaz de consolidar el equipo desde el punto de vista de tu estructura defensiva y defiendes bien, ¿cómo hacemos ahora para llegar a portería contraria y las ocasiones que tengamos meter gol? Yo aporto dentro de lo que, y no es a corto, porque evidentemente en la próxima jornada Ribeiro no está todavía, no. ¿Correcto? Segundo partido de sanción. Claro, entonces yo lo que aporto es que para mí tiene que haber dos puntas, pero yo cada día tengo más dudas de que puedan jugar juntos Chacón y Ribeiro. O te quedas con uno o te quedas con el otro. Y especialmente Ribeiro como hombre más adelantado, porque si lo metes en un hombre que esté en banda derecha, como ha estado en la jornada del Ceuta, que fue la última que jugó, en banda derecha, y está por detrás de los dos jugadores más adelantados, su aportación defensiva es deficiente. Entonces, si es un hombre que no tiene capacidad para defender, porque no es dentro de sus características, tienes que ponerlo más adelantado, libéralo de esa responsabilidad para que el resto del equipo pueda estar bien ordenado y no se cometan errores de ese tipo. Y para mí, entiendo que hay dos jugadores, yo no prescindiría de Sobrino. No sé qué os pareció. Pero vamos a ver, Juan, ese razonamiento que tú haces evidentemente es muy bueno y los pones muy bien, pero yo sigo diciendo de que a la cultural, si tú vas a estar en un bloque medio-bajo, mucho no vas a llegar. Y si llegas, cuando llegues tienes que llegar de verdad. Y para eso necesitas un jugador arriba de gol. Que de media ocasión te haga un gol. Y ahora mismo, pues tú miras los números, Sobrino no es goleador,
Rivero no es goleador, Chacón no es goleador, Collado no es goleador, Tresaco no es goleador, no tenemos ningún jugador que digas, aparecemos una vez y te la va a meter. Y cuando tú estás en un bloque medio, en un bloque bajo y te cuesta, ese jugador se hace indispensable. Por eso llevamos aquí reivindicando tanto tiempo la figura de un jugador de área, que más o menos asociativo, pero que cuando hay una ocasión esté ahí. Y eso hasta ahora la Cultural no lo está teniendo. Que tiene jugadores de trescuartistas, digamos, que pueden ser jugones, pues vale, Chacón, Rivero, sí. Pero sigo con lo mismo, con Sobrino, que te hace jugar adelante, pero nos sigue faltando ese gol que es complicado. A ti un momento, yo discrepo un poco en eso, porque te quiero decir, ¿tú crees que en la segunda parte del otro día, aunque hubieras tenido a Cristiano Ronaldo delantero centro, hubieran anotado? Si es ¿Y que por qué jugaban? No llegas. Sí, pero es que yo lo que he hecho más en falta, perdona, vale, un goleador haría falta, pero es que es evidente que a este equipo le falta una salida de balón, que transicione con más velocidad. Es que bueno, pero es que tus tres medios centros conducen muchísimo el balón. Sí. Y eso no puede ser. Y luego, evidentemente, lo mismo que hablamos de tapar en un lado y destapar en otro lado, les pasa a estos jugadores. Tú el otro día llegas al borde del área, yo creo que era una jugada con superioridad, creo recordar en el primer tiempo, con balón de Maestre, conduciendo Maestre, y cuando se la quiere dar al que dobla a la derecha, se la da al defensa al pie. Eso hacer el fútbol lento, sí. Entonces, te quiero yo decir, vale, tienen unas virtudes que luego no tienen otras virtudes para otro lado. Y es que, evidentemente, tú puedes consolidar un sistema defensivo, pero si quieres llegar, tú puedes tener el mejor delantero, tú puedes tener a Enrique Gallego, puedes tener a Ortuño, puedes tener un delantero de segunda división que esté para meterlas. Pero es que la Cultural no llega, y cuando llega en banda, centra unos balones que es que da igual que tengas al mejor delantero. Yo sigo pensando... Tú tienes dos muy buenos arriba y un sistema defensivo y no existe esa llegada de balón. Si tú a Rivero le pones de media punta y no le da a nadie, solo le tiran que melones, va a ser imposible, le pongas donde le pongas, a ti momento de que aporte y cree ocasiones de gol. Yo eso, si esto se puede ver de muchas maneras, pero a mí lo que no me gusta en el fútbol es ver a un equipo rival con los centrales con tanta solvencia jugando en medio campo. Veías a los dos centrales del Deportivo, que aquello era, digamos, el partido de ellos, apoyando, iniciando juego. Si tú tienes un delantero de verdad, cuando digo verdad es un delantero que amenace, los centrales igual no están tan cómodos sacando el balón y el juego de ellos empezaba por ahí. Por eso digo que la labor de un buen delantero no es lo que te da, sino también lo que le quita al equipo contrario. Ese es mi razonamiento, que puedes estar a favor o en contra, porque esto no, todo el mundo no podemos pensar igual. ¿Y qué pensáis también sobre que la Cultural, durante todo el mes de enero, ha perdido a 5 jugadores? Pibe, Paco Cortés, Emboula, Larios y Parasí, que son 5 jugadores. Solamente ha traído a 2, un lateral izquierdo catarí y Víctor Moreno. Víctor Moreno el primer día gustó más por su manera de concebir el fútbol, rápido, por el extremo. El otro día, frente al Deportivo, el sábado, ya no estuvo pues tan vertical. Yo creo que la Cultural ahí tenía que haber gestionado todo esto mucho mejor, igual que hizo en la primera vuelta del campeonato. Está dejando pasar jornadas que van a ser muy importantes, porque si el delantero, como han reconocido desde el club que es necesario firmar un delantero, un centrocampista que no solamente sea Bicho el que saque el balón jugado, y el central que ya está aquí, ahora habrá que deshacerse de alguien en el centro de la defensa. ¿Creéis que la gestión está bien hecha por parte del club? Yo creo que hay que ir por partes. Vamos por partes. Lo primero, las bajas. Yo creo que las bajas, hay 2 de esos 5, hay 2 jugadores y medio, digo 2 jugadores y medio porque está Larios, Parasí y, si me apuras, Emboula, que para mí no tenían trascendencia en los partidos. O sea, es que no jugabas. Entonces, si tú te deshaces de jugadores que no te han aportado nada durante la primera vuelta, en este caso,
Bueno, hasta ahí yo tengo más dudas con el caso de Pibe, que me parecía un jugador interesante y que aportaba cuando estaba. Pero también tenías otro fondo de armario, como decimos, o sea, que cuando le sacabas... Sí, pero entonces hasta ahora... Ahora estamos... eso ya no lo tienes. Sí, porque hemos cambiado las piezas. Es decir, se caen 2,5 que no aportaban y han venido 3. Otra cosa es que encajemos en los puestos que ocupan. 3, uno acaba de llegar y el otro todavía no se ha estrenado. Bien, pero tampoco Larios se jugó entre poco y nada, y para sí entre poco y nada. Entonces, quiero decir que en el número sí que estás empatado, pero yo creo que esa no es la cuestión. Yo lo he dicho muchas veces y lo repito hasta la saciedad siempre que me preguntan. Yo no ficho para rellenar. Yo si voy al mercado de invierno quiero fichar para mejorar lo que tengo. Es que si no, me da igual del puesto que me hables, porque curiosamente acabamos de ver la incorporación del jugador del filial de la Real Sociedad B en la posición donde más jugadores hay. Ahora mismo, corregidme si me equivoco, hay 4 centrales. Ahora con este chico ya hay 5. Por eso te digo de la gestión por parte del club. Vale, pero... No, hay 5 y con ese 6. ¿no? Hay 5 y con ese 6. Sí, es cierto. Está Rodri, está Brasi, está Ribeiro, está Fornos, Y está está Satrústegui y llega otro central más. 6 Ahora centrales. mismo hay 6 centrales. Yo, en número, me cuesta creer que nos haga falta un central. Otra cosa es que haya algo que no sepamos y que a lo mejor, fíjate, estando en el día en el que estamos, que ya se acaba el plazo, alguno salga, que puede ser. Pero es que hay 6 centrales. Entonces, yo a lo que voy es que quiero, si traes jugadores, tienen que ser jugadores importantes y jugadores... Pues como vimos el otro día en el Ceuta, que fichan jugadores... Que sean diferenciales. Y a los 5 minutos está jugando titular. El Ceuta enseguida fichó, su jugador eso es a lo que voy. está jugando y Eso es a lo que voy. eso pues, que es tienes muy que importante gastar dentro de todas la las segunda. armas en ese habláis de un delantero centro. Si tienes que ir a por un delantero centro, tienes que ir al mercado por lo mejor que haya. Te cueste lo que te cueste, dentro de la dificultad que tiene en el mercado de invierno firmar. Que yo creo que es un auténtico lío meterte a fichar en invierno. Y si tienes que fichar mucho en invierno, es porque no está bien hecho lo que has hecho en el verano. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Que la dirección Además, a ti de deportiva- dinero no te gusta hablar, porque se supone que el dinero existe. Yo doy por hecho que hay dinero para fichar. Yo lo doy por hecho, salvo que nos digan lo contrario, dentro de la opacidad que hay en los números, en una entidad que por otra parte es una empresa privada que hará con su dinero lo que le dé la gana. Entonces, yo creo que hay dinero para fichar, o hasta ahí he leído en alguna ocasión de que hay dinero para fichar y hay que gastarlo. Te estás jugando la categoría. Te estás jugando una pérdida que a lo mejor es irreparable, que es el volver otra vez a primera ref. Y no se puede cometer el error ahora de, si tienes que hacer un esfuerzo, hazlo, vete al límite, porque después igual es tarde. Con esto que quiero decir, que no quiero rellenar, que no quiero que se rellene. Que yo digo, me da igual el puesto, pero fichajes En eso estamos de acuerdo importantes. todos, yo Estamos creo. todos de acuerdo. Bueno, pues eso creo que es muy importante. Y lo que hemos visto hasta ahora, yo creo que lo único que se ha hecho ha sido cambiar piezas, ¿no? El repuesto, como si vas a la tienda de repuestos de automóvil y cambias una pieza por la otra y ya está, hasta ahí. Pero yo lo que creo que donde hay que echar el resto, si da tiempo, y seguro que estarán haciendo sus movimientos, la dirección deportiva o el club o el responsable o la responsable de las finanzas o quien sea, es ir a por algo importante, algo diferencial, algo que te saque un poco de esto que tienes. Y que esté para jugar ya. Evidentemente. Yo no sé si serán capaces, no sé si lo podrán conseguir, ojalá sí, porque en eso nos va a todos, es decir, en eso hay que apoyar al club en lo que sea necesario y decirle, venga, para adelante, que es el momento de hacerlo, pero yo también es verdad, insisto, que lo veo muy, muy complicado. Raúl, la disposición de la plantilla, yo creo que, por lo visto, frente al Deportivo es inmejorable. Pero ¿no crees, como se ha comentado en las últimas semanas, que a esta cultural, pues eso, le falta un tipo, un jugador que lleve el balón, que saque el balón de atrás con criterio, que en este momento pues hay mucho medio centro? Ciganda volvió a jugar como solía jugar en los primeros partidos que llegó,
Pero es que ahora, con esa disposición de la Cultural, como tú acabas de comentar, los balones, los delanteros no les llega con capacidad como para colarla para adentro. ¿Crees que la llegada de un delantero y un mediocentro que estén para jugar ya van a cambiar la imagen del equipo? Bueno, hay varias evidencias, ¿no? Como ha repetido Juan a lo largo de estas semanas, primero hay, o sea, no da, lo que tenemos no da, y ahora... A mí me da esa sensación también, que no da. Lo dice Ciganda, yo no. Y ahora que sabe más que yo. todo el mundo ve que hay varias necesidades, lo que quiere decir que la configuración de la plantilla en el verano fue deficiente. Eso es una evidencia que tiene todo el mundo. Luego otra evidencia, por las razones que sea, que desconocemos o que alguien piensa que es mejor, pues este club ha decidido prácticamente a intentar mantener la categoría con 10 jornadas menos que otros equipos. Porque prácticamente el principio de temporada hubo 4 o 5 jornadas ahí esperando a configurar una plantilla, y ahora ha vuelto a haber otras 5 jornadas esperando a ver cómo se rectifica esta configuración. Jornadas, Entonces, aunque queda mucha liga, realmente cuando lleguemos al final de temporada veremos si estas jornadas han sido decisivas o no han sido decisivas, que lo habrán sido porque me parecen demasiadas jornadas, no te voy a decir tiradas, pero te quiero decir con plantillas que teníamos claro que a lo mejor no valía para tal. Luego, otra de las cosas que llama la atención, pues que teniendo 5 centrales, Ciganda, que entiendo que es el que ha decidido traerlo, te traiga otro central, con lo que demuestra un poco lo que confía en lo que tenía hasta ahora. Porque no te trae un defensa experimentado, que ha jugado no sé cuántos partidos en primera, te trae el defensa titular de un equipo que está compitiendo contigo por mantener la categoría en segunda división, y que, como dice Juan siempre, muchas veces sigue siendo, para mí, otra apuesta respecto de eso, porque lleva los mismos partidos en segunda división que Rodri. Es como si el Mirandés viniera ahora y te fichara a Rodri, dirías tú. Bueno, pues a lo mejor el Mirandés le está viendo algo a Rodri, pero no sé, a ti tú, si está en un equipo que está compitiendo a la misma altura que tú, lleva los mismos partidos que tú y tal, evidentemente, pues me imagino que Ciganda le verá que tiene mejor salida de balón, le verá cualidades que no tiene en la plantilla, pero evidentemente no es el jugador que por lo menos yo creo todos esperábamos para consolidar ese puesto. Y luego, pues claro, tendrán que salir centrales y tendrán que dejar fichas libres, pero es que ahora mismo, si vamos un poco a lo que se ha movido el mercado de la primera y segunda división, tampoco ha sido excesivo. O sea, todos los movimientos que se hagan se harán a última hora y se harán ya apostando con todo lo que tiene cada equipo. La Cultural va a ser capaz de competir, por poner un ejemplo con el chico del Bilbao Athletic, por otros equipos que también están apostando todo su dinero por un jugador solo en este final de mercado. Pues no lo sé, lo veremos, pero volver a traer apuestas de mercado de fútbol de ligas exóticas o jugadores que tienes para ir por ahí tal y cual a última hora para ver si esos son capaces de salvarnos la categoría, hombre, puede que ocurra, pero como dice Juan, son siempre apuestas que no sabes por dónde van a salir. Y de lo que no cabe duda es que ahora ya no se puede mirar al banquillo, al entrenador, en un principio con Jona, ahora con Ciganda, sino que ya hay que mirar más arriba, hay que mirar a la apoderada Natichu y al director deportivo José Manzanera, que son los que, tiene que gastar el dinero para traer buenos refuerzos que marquen las diferencias, porque de lo contrario la Cultural ya está en el pozo, y si no traes esos refuerzos, un delantero y un mediocentro que saque el balón jugado, mal vamos, ¿no, Pérez? Bueno, quiero entender que este es un central que ha pedido el entrenador porque le va a dar algo que no tiene el equipo, quiero entender. O sea, yo no me entra en la cabeza que la gente que está en el club no sepa lo que hay. El balón viene avalado porque sus pases son prácticamente en lo que sea, él entiende que va a válidos. mejorar al equipo. Y yo creo que el tema del mercado estarán esperando seguramente por un jugador de ataque y otro de... Pero es que es hablar de hipótesis, de conjeturas, y lo que decía, un jugador de ataque y un jugador, sobre todo, creatividad. Fichar creatividad, que es lo que necesita el equipo.
Y entiendo que los tiros vayan por ahí. Yo creo que vamos a dejar que acabe el mercado y luego después analizamos cómo ha sido todo, porque ahora estamos un poco, digamos, perdidos porque quedan 24 horas o menos, ¿no? Y en ese tiempo han pasado han pasado muchas cosas en el fútbol y quiero pensar que van a mejorar el equipo porque si no lo vamos a pasar muy mal. Y ya en cuanto a la plantilla, que hemos hablado tanto, pero ¿no pensáis también que el entrenador, como sucede con otros técnicos, Ziganda no se ha caracterizado por la queja constante de su plantilla? ¿Pero no creéis que decir públicamente pues las carencias que tiene el equipo le hubieran dado algún jugador ya antes de que acabe el mercado? Que tenía que haber sido más sutil en la forma de decirlo públicamente, Ángel, para que los fichajes se hubieran hecho ya a estas alturas. ¿Sabes qué pasa? Que yo, como en casi todo, hay veces que te decepcionas, ¿no? Pero en casi todo yo creo en el trabajo en equipo. Y yo creo que si un entrenador sale con unas manifestaciones, que lo hemos visto en muchas ocasiones en el fútbol, haciendo quejas o poniendo pegas o reclamando refuerzos, yo creo que resta más que suma. Porque al final lo que va a conseguir es que tú lo que tratas es de buscar un argumento para el aficionado, para el que está fuera de lo que es la estructura del club, pero dentro creas un conflicto, creas un problema. Sí, Juan, pero en su momento todo esto y la confección de la plantilla se llevó por delante a Raúl Llona. Y sí, vuelve a suceder lo mismo. Si la situación deportiva y los resultados no acompañan, ya no te tienes que quejar porque ya estás fuera del club. Sí, pero si hay, sabes, además desde hace ya tiempo, sabes que si hay algún defensor de la parte más débil de un club, que son los entrenadores, soy yo. Ya. Lo tengo muy claro en ese aspecto. Sí, sí, y pero... que las responsabilidades tienen que ser compartidas y que en unos aspectos del equipo y de la plantilla y del juego la responsabilidad es del entrenador, pero en otros, que tienen que ver con dirección deportiva o dirección financiera o apoderado, quien sea, tienen sus responsabilidades también. Pero en esas situaciones, si no eres capaz de que el equipo sea sólido, ese equipo que tienen que formar entre unos y otros no tenga grietas, tengan el mismo discurso, sobre todo de cara al exterior, porque aquí estás, vuelvo a insistir en la idea de que esto es una empresa privada y es un negocio privado, pero tiene sus connotaciones, ¿no? Y esto es un equipo que tiene unos aficionados, que tiene 100 y pico años, que hay socios que tienen un sentimiento por este club y hay que respetarlos, porque así es el fútbol. Y en ese sentido yo creo que tienes que tener una estructura muy sólida como equipo y un discurso único, que vaya en la misma dirección todos. Otra cosa es dentro. Yo me gustaría ver una reunión en la que se sienten los responsables del club en todos los ámbitos y allí me gustaría saber qué dice Ziganda, ¿no? Y qué dice el director deportivo y qué dice la apoderada y qué dicen. Eso es lo que no sabemos, eso evidentemente no trasciende. Pero yo insisto en la idea que tú tienes de que el entrenador salga al exterior y ponga de manifiesto las carencias que puede tener un equipo, ¿no? Y reivindique que se refuerce ese equipo. Yo, para mí, bajo mi punto de vista de manera de entender el fútbol y lo que es un club, resta más que suma. Ángel ha visto a Bordalás. Es que todo esto es muy bonito, todo esto es muy bonito, que vamos a hablar, vamos a ir todos de la mano, pero lo que ya no es bonito es lo que demanda todo León, lo que exige todo León, que lo que sucede detrás de todo esto, de si perdemos primero 4 o 5 jornadas, si volvemos a perderlas, si no hay una plantilla lo suficientemente fuerte como para salvar la categoría, que es el objetivo de esta temporada, todo muy bonito. Pero si al final la Cultural vuelve a perder la segunda división, ya tenemos la experiencia de la temporada 2017-2018, yo creo que después del fútbol que vemos, después de la categoría que es la segunda división, si por estas historietas volvemos a perderla, es algo que yo creo que León no va a perdonar y será otra vez otra escapada más de la afición que está también ahora mismo junta, que va al campo, que se divierte,
volveremos a tener pues las entradas de todos los años. Bueno, pero Ángel, entonces después, si eso ocurre, que ojalá que no, entiendo que todos estamos deseando que no, si eso ocurre, cada uno tendrá sus responsabilidades, ¿no? Tendrá que asumir su responsabilidad. Bueno, yo entiendo que Ciganda, alguien le ha explicado por qué se llega al último día de mercado y no se ha traído a lo que se ha podido traer. Y entonces, si él es comprensivo y alguien se lo ha hecho ver con razones y argumentos, pues es lógico que él no salga a la rueda de prensa tal. Pero si el lunes que viene, imaginémonos, alguien se ha encargado de filtrar o de dejar caer que por todos los que se han ido se ha ingresado dinero y un porrón de dinero y resulta que habría que verlo, que a cierre de mercado, bueno, no lo sabemos, pero si se ha dejado deslizar eso, imagino que se han ido filtrando como que se han hecho buenas operaciones y a cierre de mercado hoy no conseguimos traer nadie con garantías y por el que haya hecho que se haya tenido que pagar una cláusula con un contrato y con una experiencia y tal y cual, y todos son cedidos y con experiencia y tal, pues a lo mejor sí que hay que decir, oye, pues no se ha hecho bien la gestión, pero para juzgar creo que debemos de esperar hasta, por lo menos hasta la próxima semana. Pues vamos a esperar hasta las 12 de esta noche y lo que está bien claro, y ahí están los números, 7 jornadas lleva el equipo sin ganar. Cuando antes de concluir esta primera vuelta, la Cultural ya tenía la media de puntos necesaria para salvar la categoría. Y lo dicho, de 21 puntos, 2. Y hemos dejado pasar, no 7 jornadas, pero 5 o 6 sí. Cambiamos a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que está pues ahora de dulce, ha conseguido 4 victorias consecutivas y no ha encajado ni un solo gol. Raúl, esta deportiva ya empiezan a salirle las cuentas. A 5 puntos se ha colocado ya de playoff. Evidentemente es un equipo bueno, que va con la flecha ahora hacia arriba, ¿no? Pero ahora va con la flecha hacia arriba. Sí, sin lugar a dudas. Y lo ha hecho, bueno, pues yo creo que consolidando el sistema defensivo, como hablamos, yo creo que tiene de las mejores defensas de la categoría por nombres, ¿no? Y también dando confianza a gente como Borja Vázquez, dando un impulso hacia adelante, yo creo, de motu propio Borja Valle. Vaya golazo que marcó ayer Raúl. Claro, es que, a ver, aquí en un momento, evidentemente, la Ponferradina lo que no se puede dudar es que no tiene calidad en la plantilla. Otra cosa es que las cosas estuvieran saliendo bien, mejor o peor. Cuestiones de actitud, de posicionamiento del campo, llámale lo que quieras. Podemos buscar las excusas que queramos respecto de un equipo que daba miedo verlo en el campo a otro equipo que ves ahora que sin hacer grandes alardes sí que es superior a lo largo de los partidos a los demás equipos. Entonces, si tú tienes calidad, evidentemente el gol va a terminar llegando, ¿no? Lo que tienes que hacer pues, es no encajar fácilmente, no regalar el balón al equipo contrario cuando tú eres superior, porque al final todo eso... Y eso que falló un penalti también, al igual que lo falló en la segunda parte con 0-2 ya Lugo. Sí, pero bueno, también es triste ver al Lugo plagado de jugadores, lo que ha sido Lugo, plagado de jugadores de León, Kevin Presa, Samanes, Jesús Alba hasta hace 4 días. En la Ponferradina Calderón, que me parece que también va a ser muy interesante. Muy bien. Pero fíjate lo que habla Raúl y tiene razón con lo de a veces las dinámicas, ¿no? Pasa a Lugo, en la segunda parte le expulsan a un jugador, se quedan con 10, te facilita todo lo que te está pasando, ¿sabes? El que puedas aprovechar esa ventaja. Yo el equipo también, me coincido contigo, lo vi como mejor armado. Otra vez el portero Andrés vuelve a ser un porterazo y a veces no encuentras explicación a estas cosas y dices, pero ¿por qué ahora este equipo parece que es otro? Parece que ya funciona todo y que tiene otro aspecto en todos los... El entrenador que hace 4 días sabías que volver a echarlo, ahora... Sí, es una cosa de locos. Bueno, pues a ver, esto... Diego Moreno también, que ha sido baja, que hoy traerán algún refuerzo más, pues... Fíjate lo que cambia el fútbol en un mes, y bueno, afortunadamente, porque por supuesto todos deseamos que la Ponferradina sea capaz de meterse en ese playoff. 12 puntos seguidos, lo que significa. Y también está haciendo las cosas como de alguna manera creíamos o comentamos aquí en algún programa, ¿no? Que es decir, vamos por partes, mantengamos la serenidad. En ese sentido yo creo que tanto directiva como la dirección deportiva y eso han sido cautos, han aguantado la presión, el aficionado estaba ya muy cabreado también,
pero yo creo que han dicho, antes de llegar al playoff vamos a ver si sumamos puntos para ir saliendo de donde estamos. Y en ese sentido yo creo que lo están haciendo muy bien. Responde también una vez más a esa trayectoria que tiene la dirección y la propiedad de este equipo, ¿no? Con Silvano a la cabeza. Y afortunadamente, bueno, parece que va encarrilándolo todo. Le queda mucho por hacer, que no deja de estar en el puesto número 13, si no me equivoco. Decimotercero. Si pero hay mucho lío, mucho tráfico ahí en esa zona media de la tabla. Fijaros, hay mucho tráfico. Fijaros si la inercia es positiva, que la semana pasada es baja Undabarrena, tiene que jugar Boris y anota gol. En esta semana, que en realidad lo lógico era... Debería de haber jugado. Undabarrena y Ger Novoa... A ti un momento se lesiona Jorrín, metes a Andújar para tenerlo, y para que uno de ellos juegue lateral y marca también, o sea, para que veamos la inercia. Y lo que hablamos del portero, el portero que hace 4 días había que echar a Andrés porque no sé qué, no sé cuánto, ya no sé el mismo, no sé qué tal cual, y ahora salvándote puntos otra vez. Pues bueno, la Ponferradina ha cambiado de camino, de estar ahí en el hoyo de los puestos de descenso, ya quiere mirar hacia arriba, se ha puesto a 5 puntos ahí de la zona de playoff, al igual que dice Juan también está ahí a 5, pero hace 4 partidos estaba atollado en el pozo de la segunda federación. En la segunda federación sí que el Atlético Astorga, Juan, de nuevo, otra vez sorpresa. En la pasada jornada ya de nuevo pesimistas, que si vuelve a complicarse la situación deportiva. Sin embargo, en la presente jornada, 2-4 al Real Ávila, un equipo además que pues en la tabla está muy bien colocado, con opciones. Se fue al campo del Adolfo Suárez y un 2-4, 3 puntos muy buenos. Es curioso porque rompe un poco el molde de lo que nosotros insistimos aquí tantas veces, y va a ser, a lo mejor es que no tenemos razón, ¿no? Porque decimos que la idea es que un equipo recién ascendido, y lo trasladamos también a la cultural, tú afiances tus partidos en casa, seas capaz de conseguir victorias, y cuando sales fuera tratar de amarrar lo que puedas, si sacas un punto mejor que no sacar nada. Pero aquí, pues el fútbol en este aspecto nos quita la razón, y resulta que en casa no eres capaz de resolver. Por otra parte, centrándonos en el Atlético Astorga, ¿no? Lo que ha sido siempre la era Udina, ¿no? Que era un fortín, que era muy difícil que allí te pudiera ganar el equipo visitante, el equipo rival, y sin embargo pues estás perdiendo en casa lo que después fuera eres capaz de conseguir victorias además contundentes, porque es que meter 4 goles en el fútbol está carísimo, y vas a Ávila y metes un 2-4 y te quedas, pues vamos, pero encantado de que lo que en casa no eres capaz de transmitir y que decepcionas de alguna manera a la afición, cuando vas fuera pues consigues victorias que poco a poco, sean de donde sean, los puntos son igual los de casa que los de fuera, seas capaz de salirte de esas zonas de riesgo y puedas mantener la categoría. Y lo que es de mérito también manifestar es que José Luis Lago nunca ha perdido la calma, ha salido con el equipo hacia adelante, y en esta ocasión pues vuelve a hacer lo mismo. Y lo importante que es para esa ciudad Maragata que el equipo siga en esa segunda federación, a caballo entre los 2 equipos de más élite del fútbol leonés, como es la Cultural y la Ponferradina. Y ya en tercera federación, Pérez, el derbi de la jornada entre el Bembibre y el Júpiter Leonés, se lo llevó el Júpiter Leonés con un gol del hermano de Rodri Suárez, de Turi, y el Mansillés, que no pudo jugar en su caldera, que estuvieron achicando agua toda la mañana, pero no fue posible, y ni Luis Pacios ni toda la gente que estuvo trabajando allí pues hizo posible la celebración del partido. Jugaron en el campo del Puente Castro, el club de la barriada les dejó su campo para que pudieran jugar, y al final pues se llevó esa victoria, 1-0 frente al Diocesanos. El Mansillés es el primer clasificado leonés en la categoría, pese a tener el campo que es algo que le perjudica en vez de que le beneficie, y el Júpiter, que parece que sale de abajo y entierra un poquito al Atlético Bembibre. La Virgen no pudo disputar su partido también por las mismas condiciones que decimos de la Caldera, porque Dominicos pues está impracticable.
Bueno, no sé por dónde empezamos. ¿Por el estado de los campos? Por el estado de los campos, lo primero, Pérez, porque yo creo que los recintos deportivos, no sé si en este caso pues los ayuntamientos, el clima está claro que no es el más propicio, pero quienes gestionan también en esas zonas en cuanto al tema político, pues yo creo que los clubes en este caso no reciben las mejores ayudas, ¿no? Bueno, y vamos a ver, es que son temas muy complejos porque todos los temas burocráticos, administrativos, en el caso de que se quisiera hacer un campo nuevo, pues llevan un proceso... Ya, pero ya son muchos años, Pérez. Ya, pero ahora mismo el Mansillés ahora sí que está en una situación de poder tener Exigir. algo de fuerza. Hace años, pues, el Mansillés no le conocía a nadie. Entonces, ahora sí que se podría hacer esa unión entre la gente para que se pudiera tener unas instalaciones dignas, no nada del otro mundo, dignas en el municipio. Y bueno, la Virgen, yo creo que ya hemos hablado suficientemente de ello. Yo creo que el alcalde tiene que mirar, meter mano ahí en ese tema del campo, porque son muchos niños los que juegan, es mucho fútbol base y no se pueden permitir pues que los niños no sigan practicando el deporte que más les gusta, ¿no? Y bueno, ya en el tema deportivo, pues igual al Mansillés no le viene tan mal jugar en campos, en diversos campos, porque como esto del fútbol nadie lo entiende, decimos lo que decía Juan de la Astorga, pues igual le viene bien jugar en Puente Castro o en Azadinos, o pues bueno, pues es que nunca se sabe, la solución no es fácil, y bueno, el filial pues es lo que vamos a seguir viendo, un día mejor, otro día peor, porque son chavales y bueno, la situación de la categoría... El objetivo siempre es meterse ahí arriba, pero el objetivo hay jornadas... del filial no es meterse arriba, el objetivo del filial lo comenta muchas veces el propio club. Para el primer equipo poco... Bueno, pero es que esa es la función. A mí poco jugador ha salido que el equipo últimamente. cuarto, sexto, es que me da igual. Lo que me importa es que yo pudiera sacar igual, el equipo necesita un central zurdo y le tengo un central zurdo. Necesito un media punta y pueda sacar un media punta. Sí. Con eso ya amortizas, con eso sí que amortizas todo. Que quede cuarto, pues es que eso no va a ningún sitio. Fundamental. Y hay un ejemplo, no sé si coincidís conmigo, Pérez, hay un ejemplo clarísimo. Si veis el Depor en el partido del sábado, ha sacado un chaval del filial con un plantillón que tiene carísimo, con jugadores contrastados, ha sacado al campo a un jugador del filial y ha jugado en un partido trascendente también para ellos, como es el venir a León después de haber perdido contra el Racing en la jornada anterior y tener que venir aquí a sacar los 3 puntos, porque la presión del Depor no es la de la Cultural, ni muchísimo menos, evidentemente allí hay muchísima más presión. Y el entrenador Hidalgo ha sacado a un jugador del filial. Y eso tiene una trascendencia brutal en la estructura del club. Para eso se tiene cantera, yo creo. En el trabajo de la base, en que todo el mundo se sienta reforzado con lo que se hace. Eso tiene una dimensión que es mucho más de lo que parece. Eso es un espejo, Juan, para todo el que quiera hacer grande su cantera. Reforzando la idea que dice Pérez, que para mí me parece fundamental, eso es una asignatura que la Cultural no debe olvidar. No debe olvidar saber quiénes son los chavales, quiénes son los jóvenes, con más talento, con más progresión, que tienen que empezar a aparecer. Yo no digo que sean jugadores que tengan que jugar en el 11 titular, no estamos hablando de eso, pero tienen que tener presencia en el primer equipo, tienen que ir convocados, tienen que tener unos minutos, tienen que ver que ese trabajo que se hace en la base, que es un trabajo muy oscuro en el sentido de que no es reconocido, de que es una labor importante y que además te da la imagen como club de qué eres capaz de hacer, además de lo que tienes en el primer equipo, que como decía, si lo recordáis a Ramón Fernández, aquel que fue gerente del Baloncesto León y lo fue también de la Cultural, que el primer equipo es la locomotora, pero detrás van un montón de vagones que necesitan también ser reforzados en su trabajo, en lo que están haciendo, en lo que hacen en el día a día. Y la manera de hacerlo es llegando, como dice Pérez, jugadores que estén en el filial y que aparezcan, que necesitan un proceso, que necesitan un tiempo. Hay un caso que lo tenemos todos delante y hay que darle valor. El Rodri del año pasado, en primera ref, era suplente. Y en segunda juega titular. Que en segunda división es un jugador titular que está acumulando cada vez más partidos y más experiencia profesional y que puede ser un hombre que se consolide
en esta plantilla como referente y como identidad del fútbol de León. De todas maneras, Juan, ese plan director, en su momento que se presentó con una brillantez que no hemos visto y que yo creo que ya está en el cubo de la basura y que iba a pertenecer al equipo culturalista, iban a jugar 7, 8 jugadores que ya han pasado el límite de tiempo, ya pasó también. Y aquí en León, pues sí, está hecho para eso, para reforzar el primer equipo. Pero también creo recordar que desde el club se comentó que el equipo tendría que subir a Segunda Federación para que esos jugadores que se formaran dentro de la cultural, pues en Segunda Federación no sufrieran tanto el paso al primer equipo, con lo cual no podemos cambiar el paso cada temporada. Eso tenemos ahí un debate para 3 programas. Pero lo estamos olvidando de Ponferrada. En Ponferrada no está la situación muy bien tampoco en ese aspecto. Tampoco. Y no es incluso el pase Está en de un regional jugador aficionados. de un jugador no es igual que juegue en primera refa que juegue en segunda. Entonces sí que ahí podrías decir, bueno, puedes bajar un poco el nivel, pero es que en Ponferrada ya no surgen esos jugadores también. Pero Pérez, porque son 2 modelos completamente distintos. Es que no tiene nada que ver. Aquí lo que en Ponferrada, desde el minuto 1, no ha apostado por la cantera, porque entiende la cantera desde otra perspectiva, que si queréis en eso podemos profundizar, pero desde otra perspectiva, que es más desde el carácter social, no del rendimiento deportivo, y en la cultural no. En la cultural se supone que tiene una estructura, que tiene unos equipos base, que tienen lo más selecto o tratan de acaparar los jugadores de más nivel de toda la zona, incluso de zonas próximas, como es Astorga o La Bañeza, y quieren hacer un trabajo de equipo con rendimiento deportivo. Y esa es la gran diferencia. Si tú quieres hacer un trabajo en tu base, en tu cantera, con jugadores para obtener un rendimiento deportivo, tú tienes que verlo reflejado en el primer equipo. Si tú haces lo de Ponferrada, en lo que primordialmente tú coges la alineación y dices aquí no hay un jugador de casa ni a tiros, son todos de fuera, jugadores y tu referente es, durante muchos años lo ha sido y ha conseguido éxito deportivo, pero tu base es solo de carácter social para que tus aficionados, los hijos de tus aficionados, los nietos de tus aficionados tengan y puedan llevar el escudo de la Ponferradina porque juegan en su equipo base, pero no buscas rendimiento deportivo, que es lo que le hace la Ponferradina, también es válido. Lo que tienes que decidir es... Bueno, ahora mismo el buque insignia de la Ponferradina en Primera Federación es un canterano, es Borja Valle. Pero no hablamos solo... De hace tiempo. Ahora mismo la situación ha cambiado mucho, pero en su momento la deportiva también miró a esa cantera con todos sus clubes en categoría nacional, en categoría regional, Ángel, etcétera, etcétera. Pero cuando hablamos de Ponferrada no hablamos solo de la Ponferradina, hablamos del fútbol base en Ponferrada, que es mucho más, abarca mucho más jugadores, porque en Ponferrada hay muchos niños jugando. De hecho, vino hace 15 días aquí a jugar contra la Virgen un cadete que no era de la Ponferradina, yo no sé si era no me acuerdo, el equipo Templarios. No recuerdo. Un cadete de primer año que a estas alturas de temporada llevaba más de 30 goles. ¿Qué pasa para que ese jugador no acabe llegando a la Ponferradina? Yo, por experiencia, te lo digo, porque lo he vivido con nuestro proyecto, que en la Ponferradina no te pone ni un inconveniente para un chaval que destaque. Se puede ir al Burgos, como es el caso de Iván Expósito, que ahora está en el Benvibre, se puede ir al... Pero no era de la Ponferradina ese chico, ¿eh? Sí, no era, sí, no era. Era de otro, no era de la Ponferradina, de otro equipo. Bueno, en todo caso, la idea es que porque lo conozco y porque lo he vivido, que la Ponferradina, cuando hay un jugador que destaca y tiene la oportunidad de salir a un club, Gijón, Oviedo, el Depor, insisto, el Burgos, el Unionistas, el Valladolid, no tiene ningún problema y todos son facilidades para que el chico siga su trayectoria en otro sitio. Eso ya te da una pista de cuál es el concepto y la idea. De todas maneras, perdonad el inciso, estáis hablando del deporte base, yo creo que vosotros conocíais, donde el chico que iba a practicar un deporte, su principal ambición para el fin de semana era ir a jugar el domingo. Eso ahora mismo yo creo que ha cambiado, ya no hay, te quiero decir, yo creo que cada vez hay más gente en el deporte base que va por pasar el rato, pero si el domingo no se levanta, no va.
Sí, Pero, o sea, ahora mismo yo de lo que hablo con gente que son entrenadores Sí. de base de muchísimos Sí, aspectos, el comportamiento de los chavales a la hora de comprometerse con un equipo o con un club para jugar, entrenar y todo ha cambiado muchísimo respecto tal. Evidentemente por muchísimas circunstancias, tienen otras opciones Sí, de ocio, pero- otras cosas y tal cual, pero ya no tal. Entonces, al no haber ese volumen, ya no hay tanta Claro, posibilidad de pero seleccionar. y para de ser muy seguir breve, para que entiendas un poco el argumento mío, ese tipo de jugador que tú dices, ese tipo de chico que está en un periodo de crecimiento y hace el deporte por divertirse y por pasar un rato y hacer un deporte que le gusta, ese tipo de jugador, ese tipo de niño o de niña, no tiene ninguna cabida en la cultural, en el proyecto de la cultural. No la tiene. El proyecto de la cultural es de rendimiento deportivo. En este caso tiene razón los dos, sin embargo hay clubes dentro del fútbol base pues que esa actividad pues está destinada a que los chavales tengan un hobby, sin embargo pues en el caso de otros clubes como en este caso la Cultural, Puente Castro, Peña, pues ya es un fútbol pues más exigente en el que sus jugadores tienen que ir a entrenar, se les obliga a ello, o de lo contrario ese club pues a la larga pues prescinde de ellos. Pero bueno, este ya es otro tema, el de la cantera, que podría ocuparnos muchísimo tiempo. Y ya en el balonmano, para finalizar, Raúl, Dinamarca se proclamó campeona de Europa, además en la final ganando bien a Alemania, y después de este europeo, que nos comentes cómo ha estado según tu punto de vista y también la vuelta de la Demar ya a la competición de Liga. Bueno, evidentemente era el gran favorito, jugaba en casa, llenaba todos los días el pabellón. Al final realmente gana ayer, pero yo creo que donde ganó el Campeonato de Europa fue el día que jugó con Francia, que de haber perdido, después de haber perdido con Portugal, hubiera estado en una posición bastante delicada para llegar a la final, y lo consiguió. El marcador es abultado, pero bueno, Alemania estuvo en partido durante muchísimos minutos y siempre que había posibilidad de que existiera un detalle que ha pasado a lo largo de este campeonato con Dinamarca, pues siempre había unas decisiones grises que siempre caían del mismo lado, de su lado, con claro. independencia de que El hecho de jugar en casa. de que sea el equipo que tenía, yo creo, tiene la mejor portería, tiene dos de los mejores jugadores del mundo y bueno, pues evidentemente es el justo campeón, ¿no? Y luego, pues bueno, España, pues si vamos al resultado del campeonato vemos que los equipos que pasaron del grupo España fueron los que coparon la final, los que ganaron el quinto y sexto puesto, o sea, al final tuvo la mala suerte de ir por el lado malo de tal y competir en las primeras fases con los grandes equipos del europeo y por eso quedó. Pero bueno, yo creo que hay buenas noticias como la irrupción de Jan Gurri, la de Marcos Fis. Quizás nos ha faltado un poco de aportación en portería porque Sergei y Biosca pues no son porteros que hayan ido a grandes campeonatos todavía y esa experiencia de Gonzalo, de Rodrigo, pues la hemos pagado en ciertos aspectos, pero también Serradilla en defensa creo que ha aportado mucho y bueno, a ver, hay mimbres y hay jugadores por detrás que también vienen aportando, pero en las demás selecciones también, entonces bueno, tenemos que darnos cuenta de que estamos donde estamos ahora mismo y con eso es lo que tenemos que competir. Y respecto a la de Mar, pues evidentemente bueno, pues nos viene por delante una segunda vuelta ilusionante, que lo más importante que viene de estos días pues es que la Sobal va a cambiar el sistema de competición para la próxima temporada, ¿no? Parece ser, y el título se va a decidir en un playoff entre los 8 primeros con 3 eliminatorias. Bueno, vamos a ver, quizás haya que pulir algo la propuesta. Ese proyecto ya se había planteado en otra ocasión, en otras ocasiones ya, ¿no? Ya hubo unos años en los que el título se decidió por playoff, pero digamos que este sistema de competición va a ser un formato nuevo, buscando un poco, te quiero decir, que haya más incertidumbre hasta el partido final, aunque todos tenemos claro, bueno, pues que Barcelona, que a lo mejor la incertidumbre debería pasar por, no sé, intentar establecer un límite salarial de un equipo que está dopándose con el fútbol,
para una competición en la que los demás no pueden competir a esos niveles, ¿no? Entonces no puede ser que a lo mejor que un Barcelona tenga 6 millones de déficit cada año del balonmano, que los demás equipos no se lo pueden permitir y que esos estén trasvasando. Claro, ¿qué pasa? Que si eso a lo mejor se lo exiges al Fútbol Club Barcelona desde la Soval, igual te dice, bueno, pues chapo la puerta y me piro. Y entonces no sabes si es mejor una cosa o la otra, ¿no? ¿Y dónde va? ¿Se pira dónde va? Bueno, pues a lo mejor desaparece la sección, pero para el balonmano tampoco sería bueno, digamos, ni a nivel europeo desde el punto de vista español, ni que te venga el Barcelona todos los años una vez a tu campo a ver muchos de los mejores jugadores del mundo, también es un atractivo, aunque sepas que al final es el que va a ganar. No lo sé, hay un balance ahí a lo mejor que habría que tratar de... Es complicado el tema ese. De hacer porque es muy difícil, ¿no? Pero bueno, es la competición. Y la mejor noticia, Ángel, es que es cuarta victoria consecutiva del Cleva, ¿no? Aquí en un momento. Que entonces, ganó al Lanzarote 27-20. Claro, tenemos dos noticias. De allí te vi salir del Palacio. Una noticia buena, que es la vuelta de Cristina Viñuela al equipo, que va a reforzar sobre todo el sistema defensivo, que hemos hablado que lo necesitaba de cara a la segunda vuelta al Cleva. Y luego pues que se nos ha ido Suana, que es la extremo izquierda, que la verdad es que ha dado mucho en esta primera vuelta al equipo, muchos recursos, de las máximas goladoras del equipo también, y bueno, pues es una baja mala para el Cleva, pero buena para ella, que se va a un equipo de división de honor femenino, y bueno, pues siempre es motivo de alegría, ¿no?, que esas jugadoras. Pero bueno, toca mirar hacia arriba. Yo creo que ahora mismo hay un par de partidos todavía que podemos encadenar victorias y a lo mejor entramos en ese estado de inercia positiva en la que nos da por llevarnos por delante a todos los equipos que se nos presenten, ¿no? Ojalá. Pues Raúl, y su optimismo siempre está vigente. Y ya recordar los resultados de baloncesto de los equipos leoneses. Esta jornada para el masculino fueron Cruz, en el caso de Clínica Ponferrada, que cayó contra el Cáceres, y también la Cultural Baloncesto contra Toledo. Todo lo contrario que el baloncesto femenino León, de Rafa González, que está en un momento espléndido, venció al Arsil con plena autoridad y sigue ahí en las posiciones de arriba de la clasificación. Y hasta aquí ha llegado la tertulia Bar Diario de esta semana, que estará colgada en el digital de Diario de León. Y despedimos a nuestros tertulianos, a Raúl Castro, a Juan Simón y a José Antonio Pérez. Muchas gracias a los tres, y también a Ramiro López, que está en el apartado técnico, y que gracias a él pues es posible que esta tertulia llegue hasta todos ustedes. Lo dicho, que tengan una buena semana y que sean todos ustedes muy felices.